Muy bien. Listo. Entonces, muy bien. Vamos a entrar entonces, como les decía, el capítulo 3 del material o del estudio hacia el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y en el capítulo 3 habla sobre conocer y ser conocido por Dios. Déjenme acá, estoy teniendo problema aquí con la presentación. No sé por qué me está saliendo. Listo, ahora sí está saliendo acá ya. Eh, Va un poco lento esto. Ya, listo. Bueno, con el ánimo de hacer una introducción, el material que estamos estudiando, el autor inicia la lección o el capítulo con una serie de preguntas que él mismo responde allí. Y bueno, y lo apoya en algunos pasajes bíblicos que los vamos a leer ahorita. Preguntas como ¿cuáles? ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué meta deberíamos tener nosotros en esta vida? ¿Sí? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia, contentamiento que ninguna otra cosa, o lo que debería de ofrecer mayor gozo para nuestras vidas. Y él usa algunos pasajes bíblicos, ¿sí? Para concluir que la respuesta a cada una de estas preguntas es conocer a Dios. Fuimos creados para conocer a Dios. La meta del ser humano y obviamente del creyente debería de ser conocer a Dios, ¿sí? Y aún la vida eterna, según Juan 3 17:3, es conocer a Dios. Entonces, miren, vamos a leer esos textos que encontramos ahí. Juan 17:3, alguien que me ayude buscando Juan 17:3, alguien que me ayude buscando Jeremías 9:23-24 y alguien que me ayude buscando Oseas 6:6. ¿Sí? Pero leamos el primero. Juan 17:3. ¿Sí? El mismo Jesús, o en palabras, boca de Jesús, él dice lo siguiente, alguien que lo tenga y que lo pueda leer. Abre el micrófono y que lo pueda leer. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesús Ujú, el Cristo. exacto. Pero fíjense cómo dice la primera parte del versículo. Esta es la vida eterna. En el versículo 1, Jesús está diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. ¿Sí? Y ahí enseguida él define qué es la vida eterna. Y esta es la vida, ¿sí? La misma que habló en el versículo 2. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Señor. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué significa conocer al Señor? Conocer al Señor significa meramente algo intelectual. Conocer al Señor, ¿qué es lo que significa? Significa simplemente adquirir información sobre Dios. Bueno, en los estudios pasados hablábamos de eso y decíamos que podíamos conocer mucho sobre Dios y no conocer a Dios. Entonces, hoy vamos a aclarar un poco más y vamos a seguir hablando también de eso. Conocer a Dios es mucho más que un conocimiento intelectual, es decir, una adquisición de información o una asimilación de información. Es mucho más que eso. ¿Sí? ¿Cómo dice Jeremías? Jeremías 9:23-24. ¿Qué debería ser lo mejor, sí, para el hombre? ¿Qué debería de ser lo mejor para el creyente? Lo que le debe ofrecer mayor gozo en su vida, lo que le debe ofrecer mayor deleite, lo que debe darle contentamiento sobre todas las cosas. Miren cómo dice Jeremías
9:23 al 24. Alguien que me ayude leyendo. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Damos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dice el Señor: no dejen no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme, ver realmente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito estas cosas, yo el Señor he hablado. Gracias, mi hermano. Fíjense cómo dice, no se alabe el sabio que en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza. Si alguien ha de alabarse, es lo que está diciendo, mas alábese en esto el que haya de alabarse. Es decir, si vamos a encontrar gozo, contentamiento, delicia, ¿en qué deberíamos encontrar ese gozo, contentamiento, delicia? ¿En qué deberíamos nosotros alabarnos? Si habremos de alabarnos en algo, debería de ser, no en nuestra sabiduría, no en nuestra valentía, no en nuestra riqueza, sino en conocer al Señor, en conocer a Dios, dice el versículo 24. Dice, en entenderme y conocerme. Y luego al final dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Entonces, el mayor gozo, deleite del ser humano y obviamente del creyente debería ser el conocer a Dios. Debería ser el conocer al Señor. ¿Para cuál de los diversos estados en que Dios ve al hombre le produce mayor deleite? Miren cómo dice Oseas 6:6, alguien que lo haya buscado en el texto. Oseas 6:6. ¿Quién lo tiene por ahí? Omar Omar, listo, mi hermano. dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí, gracias, mi hermano. Fíjense cómo dice, en medio de todos los sacrificios que estaban haciendo en ese tiempo, Oseas fue escrito en el siglo octavo, me parece, creo que es siglo octavo, y una de las características de este siglo octavo es que era un siglo o fue un tiempo muy religioso en el pueblo de Israel. Los estudiosos dicen que ese tiempo había abundancia de sacrificios, había abundancia de ofrendas, aún hasta los cantores en el templo componían canciones, pero resulta que esa era una parte de la moneda, porque el otro lado de la moneda era que había una profunda injusticia social, eh, se maltrataba a los más débiles, se ignoraba las necesidades de los demás, y todo eso era por falta de un conocimiento real de Dios. Y Dios, a través de Oseas, dice entonces, porque misericordia quiero y no sacrificios, ¿sí? Bueno, y hay otro texto donde es hasta más fuerte. Hay otro texto donde dice, ya estoy cansado de sus sacrificios. Pero aquí dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿sí? ¿Cuál de los diversos estados en que Dios ve al hombre le produce mayor conocimiento? Es cuando el hombre le conoce a él, ¿sí? Le conoce a él. Y vamos a hablar de eso. El corazón de todo verdadero creyente cobrará entusiasmo ante lo expresado, mientras que la persona que tiene una religión meramente formal permanece totalmente indiferente frente a esto que estamos diciendo en las escrituras. Para un cristiano, lo que hemos dicho debe proporcionar un fundamento, un modelo, una meta para su vida, además de un principio para determinar prioridades y una escala de valores. Ahora, ¿cómo el conocer a Dios debe o debería ayudarnos en, en esto? Convertirse en un modelo, en una meta,
en un principio para determinar prioridades y valores, el conocer al Señor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo el conocer al Señor debería reflejar en mi vida? Primero debería ser un modelo de vida, ¿sí? Pero también debería ser una meta en nuestra vida, ¿sí? Si nosotros tenemos como meta el conocer a Dios, como dice Pablo también en una de sus cartas, creo que Filipenses, que él dejaba todo y estimaba todo como basura. Realmente el término ahí es estiércol, por el conocimiento de Cristo. Sí. Ahora, si nosotros tenemos el conocer a Dios como nuestra meta, si nosotros tenemos el conocer a Dios como nuestro fundamento de nuestra vida, sí. Si nosotros tenemos el conocer a Dios como nuestra prioridad, sí, como aquello que dicta aún hasta nuestras prioridades, ¿cómo eso se debería de ver y de reflejar en nuestra vida diaria? ¿Qué piensan ustedes? Pueden abrir su micrófono voluntariamente y dar su opinión. Perdón, pastor, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo debería o cómo debería verse en nuestra vida o cómo debería manifestarse en nuestra vida si nosotros tenemos como prioridad en nuestra vida el conocer a Dios? Si nosotros tenemos como prioridad o como meta en nuestra vida, ¿sí? El conocerle a Él. Si nosotros tenemos como modelo en nuestra vida el conocerle a Él. Si nosotros tenemos como fundamento de nuestra vida conocer al Señor, ¿cómo debería de verse eso en nuestra vida diaria? ¿Cómo debería de verse eso eh, en nuestras relaciones, en mi vida cotidiana? ¿Sí? Creo que Sandra había levantó la mano. Eh, Buenas noches, mi hermano. Yo pienso que el conocer a Dios es lo que también transforma nuestra vida, ¿no? Porque Ujú. al conocerlo a Él, entendemos el porqué, digamos, de las situaciones, el Ah, conocerlo a Él, eh, eh, vamos a vivir contentos, ujú, porque al conocerlo, sabemos que Dios tiene el control de todo. Y ujú. como dice que todo obra para bien a los que le aman, entonces no tengo por qué tener miedo. Bueno, Pienso, esa es una buena aplicación. Gracias, mi hermano. ¿Ya había Yo, terminado? sí, señor. Sí, eso es una pare- buena aplicación. Ya te doy la palabra, Marelis. Cuando yo conozco los atributos de Dios, eso debe afectar la manera en que yo vivo. Cuando yo conozco que Dios es un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo yo entiendo a través de la palabra de Dios que Dios es todopoderoso y al mismo tiempo yo entiendo de que Dios es mi Padre, eso debe afectar en la manera en que yo reacciono frente a las situaciones. Ahora, no significa que ya no voy a llenarme de ansiedad o de preocupación, pues somos seres humanos y siempre vamos a preocuparnos, vamos a llenarnos de ansiedad. Pero si yo tengo claro esto acá, aunque llegue ansiedad a mi corazón, este conocimiento del atributo de Dios, de lo que Dios es, debería opacar y traer luz a traerme luz a mí en medio de mis ansiedades, en medio de mis temores, el conocer que Dios es poderoso, eso, eso me debe opacar un poco mis temores, ¿sí? Entonces ya no voy a dejar que mis temores me controlen, porque entiendo que Dios es todo, es poderoso. El conocer que Dios me ama, entonces me debe llevar a mí a no andar buscando la aprobación de todo el mundo, el amor de todo el mundo. Sí, porque yo entiendo que el máximo amor o la persona más importante que hay en todo el universo, en Cristo ya me ama. Sí, entonces yo no tengo que andar buscando la aprobación de los demás. Sí, eso afecta, debería de afectar nuestra vida. Sí, Marelvis.
Bueno, para mi concepto, el buscar de Dios, bueno, en mi parte personal, yo digo que en toda situación, a mí me llena, a través de la palabra me llena de gozo, me Ujú, deleita. Y cada vez que yo voy buscando de Él, en conocerlo, me da un contentamiento porque Él lo ha dado todo por mí. Y yo trato de buscar cada día esa relación personal con Él, ya, porque es que a través de Él, Él nos revela muchas cosas que nosotros no vemos, que nosotros no conocemos, y Él obra a través del Espíritu Santo en nosotros. ujú. Así es, gracias, Marelvis. Gracias. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando usamos la palabra conocer a Dios? ¿De algún tipo de emoción? Hoy día lo relacionan con algo muy emocional, ¿sí? De hecho, hoy día hay iglesias donde se van a extremos en esa parte emocional. Entonces hacen encuentros. Y bueno, dentro de los católicos aún hasta está el boom de los encuentros de Emaús, ¿sí? Algo muy emocional allí que toca las emociones. Y ahora sí conocí al Señor. Y sí conocí al Señor, ¿por qué? Porque en medio de la alabanza yo comencé a llorar y yo sentí algo. Sí, bueno, cuando hablamos de conocer a Dios, ¿estamos hablando de eso? ¿De algo muy emocional? ¿O estamos hablando de una sensación etérea, nebulosa, propia como de los sueños? Estaba orando y yo sentí que estaba viajando en las nubes y vi una luz, ¿sí? De sensaciones alucinantes y excitantes, como las que buscan los drogadictos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se oye algo? ¿Se ven visiones? ¿Sí? Es que una serie de pensamientos extraños que invaden mi mente. ¿De qué se trata? ¿De qué es lo que queremos hacer referencia cuando las escrituras y cuando el material también que estamos estudiando eh, usa el término conocer a Dios? Ahora, dichas cuestiones merecen realmente consideración, merecen realmente ser aclaradas porque fácilmente podemos engañarnos, aún hasta podemos engañarnos nosotros mismos, en que puedo llegar a pensar que realmente conozco a Dios cuando no es así, cuando lo que estoy cayendo es en algo muy emocionalista. O el otro lado, algo muy intelectual, que vamos a hablarlo también el día de hoy. El día de hoy, sí. ¿Qué clase de actividad o acontecimiento es el que puede acertadamente describirse como el de conocer a Dios? Y vamos a ver qué es lo que nos enseña las escrituras alrededor de eso? Sí, alguien iba a decir algo. Omar, Listo, pastor, yo Omar. digo, conocer a Dios, primero Él nos dio la vida y segundo nos ha transformado, por lo menos una transformación en qué éramos y quiénes somos hoy, por lo menos para mi persona. ¿Quién era Sí. yo? Soy hoy. Una transformación que Él nos ha dado a nosotros, por lo menos en nuestros corazones, esa transformación en nuestra Ujú, mente. Entonces, ¿cómo no conocer a esa persona que nos dio esa parte y nos ha dado esa parte? ujú. Ahora, fíjense, Ayuda. la transformación es resultado de haber conocido a Dios. ¿Sí? Las escrituras nos muestran en el Antiguo Testamento, de pronto no tenemos tiempo para eso, pero en el Antiguo Testamento no, o sea, no hay uno ni dos casos, son muchos casos de personas que tuvieron un encuentro personal con Dios y no siguieron siendo iguales. Es decir, Dios transformó, Dios cambió. ¿Sí? Ejemplo, Abraham. Abraham llegó a conocer a Dios en el caminar mismo de obediencia. ¿Sí? En el obedecer poco a poco, paso a paso, Abraham llegó a conocer a Dios. Y estoy casi seguro que cuando Abraham salió de Ur, Génesis 12, realmente Abraham no sabía qué, quién era el Dios que lo estaba llamando. Yo creo que él se dio cuenta de que era un Dios diferente a los otros dioses que él antes adoraba. Porque según Primera de Crónicas, me parece, dice que los parientes de Abraham y Abraham mismo adoraba a otros dioses antes de que Dios lo llamara. Entonces, hubo algo en ese llamado en Génesis 12 que Abraham vio que era diferente a los otros dioses.
Y en la medida en que Abraham fue obedeciendo poco a poco, Dios fue revelándose a él poco a poco, al punto en que en Génesis 22 encontramos a un Abraham dispuesto a entregar a su hijo, sí, en sacrificio porque Dios le dijo que lo hiciera. Y estaba convencido de que Dios iba a ser fiel a su pacto, porque Dios le había dicho que de él iba a levantar una gran nación, y la única manera de levantar una gran nación era a través de un hijo, y Dios iba a ser fiel a su pacto, y aunque ese muchacho iba a morir, él lo iba a resucitar. Entonces, él estaba tan seguro de eso. Ahora, ¿tenía la misma confianza y el mismo conocimiento de Dios en Génesis 12? Estoy casi seguro que no. Pero poco a poco Dios fue revelándose a su vida y y Abraham fue conociendo. Ahora, conocer a Dios es mucho más complejo que conocer a otra persona. Ahora, ¿por qué es más complejo conocer a Dios? Sabemos que Dios es una persona, pero ¿por qué es más complejo conocer a Dios que conocer a cualquier otra persona? ¿Qué piensan ustedes? Porque Dios es un Dios infinito, ¿sí? Dios es un Dios infinito. Conocer a una persona es más complejo que conocer un libro o conocer un objeto, ¿sí? Pero conocer a Dios es mucho más complejo que conocer a, a una persona. Todo lo que tenemos son acercamientos al conocimiento de Dios. Nunca vamos a lograr conocer plenamente y perfectamente a Dios. Cuanto más complejo es el objeto, tanto más complejo resulta el conocerlo. El conocer a Dios equivale a tener una relación, ¿sí? Que tiene el efecto de deleitar el corazón humano. Entonces, el conocer a Dios es mucho más que simplemente estudiar sí, un objeto, como cuando vamos a estudiar un objeto. El conocer a Dios implica tener una relación con Él. Ahora, la relación en la que los seres humanos, pecadores, conocen a Dios, es una relación en la que el Señor los toma a su servicio a fin de que sean sus colaboradores. 1 Corintios 3:9. Conocemos a Dios cuando Él se nos da a conocer. ¿Sí? Y miren cómo dice las Escrituras. Hay una necesidad, y la necesidad de que Dios se revele a nosotros. La única manera en que tú y yo podemos conocer a Dios es a través de la autorrevelación de Dios. La única manera en que el hombre puede conocer a Dios es cuando Él se da a conocer, cuando Él se revela al hombre. Miren cómo dice Romanos 1:19, ¿sí? Es decir, el conocimiento de Dios no es resultado de mi esfuerzo personal, no es resultado de mi búsqueda personal, no es resultado de mi inteligencia y de mi capacidad, es resultado de la autorrevelación de Dios. Significa que Dios es un Dios, el Dios bíblico es un Dios que se autorrevela y no solamente se autorrevela, sino que es un Dios que quiere ser conocido. ¿Sí? Quiere ser conocido. Miren cómo dice Romanos 1:19. Alguien que me ayude leyendo Romanos 1:19. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Ujú. Traducción lenguaje actual. Miren cómo dice, bueno, la Reina Valera, gracias, mi hermano. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahora, ¿por qué les es manifiesto? Pues Dios se lo manifestó. Es decir, la única manera en que el hombre puede conocer a Dios es a través de la revelación de Dios. Es porque Dios se da a conocer. La necesidad de que Dios se revele a sí mismo a nosotros radica en que el hombre interpreta mal la revelación de Dios en la naturaleza. Dios se da a conocer a través de la creación, según según Romanos 1, pero también el Salmo 24. Pero necesitamos que Dios se nos dé a conocer. ¿Por qué? Porque nosotros somos propensos a malinterpretar la revelación de Dios. Romanos 1:18 nos muestra eso. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí mismo el versículo 21, ya que habiendo conocido a Dios,
No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y allí mismo en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es decir, aunque Dios se le dio a conocer, se le reveló, el hombre es muy propenso a malinterpretar la revelación de Dios a través de la naturaleza, ¿sí? Por lo cual necesitamos entonces la palabra de Dios para poder eh, tener o para poder conocer a Dios eh, realmente. Entonces nunca vamos a poder conocer a Dios de manera perfecta, nunca, por dos razones. Uno, por la naturaleza misma de Dios. Dios es un Dios infinito. No podemos conocer a Dios de manera perfecta. No podemos conocer a Dios completamente, porque Él es un Dios infinito. Algunos hablan de un Dios incomprensible. Otros teólogos dicen que eso no aplica. Bueno, ahorita no vamos a entrar a esa discusión. Pero lo que podemos decir es que nunca tú y yo podemos a conocer a Dios completamente por su naturaleza, porque Él es un Dios infinito, pero también por nuestra naturaleza, porque nosotros somos seres humanos finitos, ¿sí? Dios es un Dios infinito, nosotros somos finitos, no podemos conocer completamente a Dios, no podemos conocer totalmente a Dios. A causa de lo infinito de Dios y nuestra finitud, nunca podremos comprender, ojo, y hago énfasis en esto, completamente a Dios. Dios es incomprensible, es decir, que no se puede entender completamente. Ojo, no estoy diciendo que no podemos conocer nada de Dios, porque eso sería agnosticismo. Estoy diciendo que no podemos conocer completamente a Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos conocer a Dios? O no podemos conocer la grandeza de Dios completamente. Miren cómo dice el Salmo 145, 3. Salmo 145, 3. Salmo 145, 3. Dice así, 145. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es que, como dice la versión que tienen ustedes allá, es insondable, ¿sí? Es No decir, podemos comprenderla. no podemos comprenderla, dice la versión que tiene Arturo. Es decir, Inescrutable. inescrutable, dice otra versión. La mía dice insondable. ¿Ah? Es decir, no podemos comprender plenamente su grandeza. No podemos. No podemos comprender plenamente su entendimiento. Ah, miren cómo dice el Salmo 147:5. 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y mucho su poder y su entendimiento, ¿cómo es? Infinito. ¿Sí? O sea, no tiene fin, no tiene fin. Es decir, su entendimiento nunca tú y yo vamos a comprenderlo, ojo, plenamente, ¿sí? Su conocimiento, Salmo 139:6, miren cómo dice, Salmo 139, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Versículo 17, allí mismo, cuán precioso Dios me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Sí? Su riqueza, su sabiduría, su juicio, sus caminos. No podemos comprenderlo plenamente. Leamos Romanos 11:33. No, Romanos 11:33. Y ojo que hago énfasis en esa palabra, comprenderlo plenamente o conocerlo completamente, ¿sí? En Romanos 11:33 dice, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Todo está más allá de nuestra capacidad de comprender. Y hago énfasis en este calificativo, plenamente. Porque aunque no podemos comprender plenamente a Dios, sí podemos comprender algo de Dios y podemos tener la seguridad a través de la palabra de Dios que lo que conocemos de Dios a través de su palabra, aunque no es todo lo que es Dios, sí es verdad. Sí me hago entender. Sí. Entonces, aunque no podemos conocer plenamente a Dios, podemos tener la seguridad que lo que conocemos de Dios a través de su palabra, aunque no es todo lo que Dios es verdad lo que Él nos autorrevela de Él en su palabra. ¿Sí? Podemos saber algo del amor, algo del poder, algo de la sabiduría de Dios y cosas por el estilo, pero nunca podemos conocer completa y exhaustivamente su amor, nunca podremos conocer exhaustivamente su poder, nunca podremos conocer exhaustivamente su sabiduría, su amor, sus juicios, sus caminos. Sin embargo, Bueno, sí pastor, podemos conocer, ya le doy la palabra a mi hermano. Sin embargo, sí podemos conocer a Dios, aunque no podemos conocerlo completamente, podemos conocerlo verdaderamente. ¿Sí? Alguien iba a decir algo. bueno, para mí, lo sé como un poquito enredada, pero le voy a decir para ver si es como yo creo. Bueno, Hágalo. a pesar de tener poco conocimiento de él en sí, porque es que para conocer a Dios, ningún ser humano lo va a poder conocer, Ojo, porque pero, pues, tenemos una barrera grandísima. Primero el ajá, pecado, y a semejanza de él, puro, bueno, ujú, bondadoso, una serie de eso. Pero tener una dependencia con él, ujú, no logramos llegar a esa comunión, a esa relación que nos llena de esperanza para nuestro ujú. futuro. Creo que es así, lo Bueno, entendí así. vamos a hablar ahorita de eso, de la consecuencia de conocer a Dios. Pero lo que yo estoy tratando de mencionar es que a Dios no lo podemos conocer, y ojo, hago énfasis en la segunda palabra, completamente, ¿sí? No lo podemos conocer exhaustivamente, no lo podemos conocer totalmente. Nadie puede decir, yo conozco totalmente a Dios, pero sí podemos conocer a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo dije ahorita en la diapositiva anterior? No podemos conocer a Dios completamente, ojo, completamente, pero sí podemos conocer a Dios verdaderamente. Es decir, aunque yo tengo que ser humilde y reconocer que yo como ser humano nunca voy a conocer la totalidad de Dios, ¿sí? Al mismo tiempo, yo puedo tener la seguridad que lo que Dios se ha revelado o lo que Dios mismos ha revelado en su palabra de Él es verdad, ¿sí? Y puedo estar seguro que eso que Él dice en su palabra de Él mismo es verdad, aunque no es la totalidad, es verdad, ¿sí? Entonces no podemos conocer a Dios completamente, pero sí podemos conocer a Dios verdaderamente a través de su palabra, ¿sí? Sandra levantó la mano. ¿Me podría dejar ver la diapositiva, pastor? Es que se me apagó. La anterior. Sí, señor, no he visto ninguna. Ah, bueno, hagamos algo. Yo, ahorita que la termine, yo les comparto por el grupo las tres diapositivas, porque esta es la tercera. Entonces yo ahorita les comparto en PDF el archivo de las tres diapositivas para que ustedes lo tengan allí
y lo repase en los versículos bíblicos. ¿Sí? Bueno. Entonces, listo, aquí está. Aunque no podemos, bueno, aquí estoy explicando un poquito eso que vengo diciendo. Aunque no podemos conocer exhaustivamente a Dios, exhaustivamente es cuando tú lo conoces totalmente, completamente y ya no hay nada nuevo. ¿Sí? Exhaustivamente, no podemos. Sí podemos conocer cosas verdaderas y ciertas de Dios. Es decir, todo lo que la Biblia nos dice de Dios, podemos tener la seguridad, porque Dios mismo lo dice en su palabra, de que es cierto. Por ejemplo, aunque no podemos conocer plenamente el amor de Dios, podemos entender a través de su palabra que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios mismo dice en su palabra que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios en su esencia, su naturaleza es amor. Dios es luz, significa que en él no hay oscuridad. Dios es espíritu, Juan 4:24, significa que no tiene un cuerpo, aunque en Cristo, que lo vamos a ver más adelante, en Cristo, la segunda persona de la Trinidad, entonces Dios tomó forma, bueno, en realidad más adelante no, en la próxima lección, Dios tomó forma, tomó carne, tomó forma humana, ¿sí? Dios es justo, Romanos 3:26. Podemos llegar a conocer a Dios mismo y no simplemente los hechos de Dios. A Dios mismo podemos conocerlo, aunque no podemos conocer la totalidad, ¿sí? De Dios. Sí, sí podemos estar seguros que lo que de Dios se revela o lo que Dios ha revelado en su palabra de Él mismo es cierto. Tenemos conocimiento verdadero de Dios en la Biblia, aunque no tenemos conocimiento exhaustivo y completo de Dios. Sí tenemos un conocimiento verdadero de Dios en su palabra. ¿Sí? Si hay preguntas o si hay comentarios, antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? Pastor, bueno, le Dígame. pregunto, ¿usted va a mandar esas diapositivas? Sí, 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 yo ahorita las Sí, convierto pastor, en porque PD. yo no he visto ni una. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tengo problema con el internet, pastor, y aquí no he visto Ah, ni una he visto yo. listo, listo. Yo ahorita le paso la diapositiva, Ah, las bueno. convierto en PD. No, Las pastor, convierto es que no se ven, no se están proyectando las diapositivas. Yo ¿no se están tampoco las he proyectando? visto. Yo no he visto ni Hemos una, tenido problemas con el internet, ha sido esta semana. pero yo no he visto ni Eh, una diapositiva, seré yo. Yo digo que tengo problemas. No se están proyectando, pastor. así es la Ah, cosa. Hoy Sí. no, Anda, pastor, esperen allí. mire, yo Y echándome yo culpa. estaba, y yo aquí convencido de que ustedes estaban viendo la diapositiva. Esperen un Yo, momento. porque a mí cada rato se me corta, porque yo estoy con los datos nada más, entonces yo también Ajá. pensé que era problema mío. O No, sea no la que, vemos, Ah, pero la imaginamos. pastor, usted no estaba compartiendo no, nada, pastor. yo convencido. Esperen ahí, yo arreglo otra vez. A No, usted ver, estaba concentrado, pastor. esperen allí. Vamos a. no, yo Ah, entré tarde, yo digo, ay, me perdí las diapositivas, hoy no la han pasado, porque yo hago capture y de ahí la guardo y después la paso a la gente. y yo convencido que se estaban proyectando. Bueno, ahora sí la están viendo. Ya están No, saliendo, estamos viendo el nombre nada más. estamos viendo David ha empezado la función de compartir pantalla. Pero Ahora sí, ahí está Ahora saliendo la sí. diapositiva. Sí, ahora sí. sí, sí. Ah, ándale. Bueno, no, Bueno, ahora sí se ve. sí, sí, sí. Sí, señor. No, yo estaba Ahora sí se convencido. ve. Yo estaba convencido. Bueno, la anterior, vamos a hacer un pequeño resumen, 2 minuticos. Despacio, despacio, Decíamos, pastor, pastor. no, pero yo les comparto las diapositivas. Decíamos que solo podemos conocer a Dios a través de la autorrevelación, es decir, cuando Dios se da a conocer. Y que nosotros como seres humanos somos propensos a malinterpretar la revelación de Dios que Dios ha hecho en la creación. Lo vemos en Romanos 1. Por eso necesitamos una revelación mucho más segura, mucho más
sí, digamos, confiable, segura, y tenemos la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser humildes y reconocer que no podemos conocer plenamente, y hago énfasis en eso, plenamente, completamente a Dios. Es decir, no podemos conocer completamente la grandeza de Dios. Salmo 145, sí, 3 lo dice. No podemos conocer plenamente el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios, su juicio, su riqueza, su sabiduría, sus caminos. Plenamente no podemos. Todo está más allá de nuestra capacidad y de nuestra comprensión. Y hago énfasis en esto, plenamente, ¿sí? Porque la realidad es que sí podemos conocer algo de Dios, ¿sí? Y podemos estar seguros que lo que conocemos de Dios es cierto a través de su palabra. Pero lo que no podemos decir o afirmar es que conozcamos a Dios plenamente, completamente. No podemos, ¿sí? Porque Dios es un Dios infinito. Podemos saber algo del amor, algo del poder, algo de la sabiduría de Dios y cosas por el estilo, pero nunca podemos conocer completa y exhaustivamente, ¿sí? Su amor. No podemos conocer completa y exhaustivamente su amor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios infinito y nosotros somos seres finitos, ¿sí? Entonces, aunque no podemos conocer a Dios plenamente, completamente, podemos tener la seguridad de que lo que conocemos de Dios a través de su palabra es un conocimiento verdadero. Entonces, no podemos conocer completamente a Dios, no podemos conocer exhaustivamente a Dios, pero sí podemos conocer verdaderamente a Dios. ¿Sí? Podemos estar seguros que lo que Dios se revela o lo que Dios, sí, lo que Dios mismo ha revelado en su palabra de Él mismo es verdad. Es decir, podemos estar seguros de que Dios es amor. ¿Por qué? Porque Juan 4:8 lo dice. Podemos estar seguros de que Dios es luz. ¿Por qué? Porque 1 Juan 1:5 lo dice. Podemos estar seguros de que Dios es espíritu. Juan 4:24 nos lo dice. Dios es espíritu. Podemos estar seguros de que Dios es justo. Romanos 3:26 nos lo dice, que Dios es un Dios justo. Aunque no podemos conocer plenamente su justicia, sí podemos entender de que Dios es justo. ¿Sí? Tenemos conocimiento verdadero de Dios, aunque no tenemos un conocimiento exhaustivo y completo de Dios. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo me refería. Esta diapositiva yo se la voy a compartir. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste, por lo tanto, la actividad de conocer a Dios? ¿Qué queremos decir? Reuniendo los diversos elementos que entran en juego en esta relación, como lo hemos esbozado, podemos decir que el conocer a Dios comprende cuatro cosas. Uno, conocer a Dios implica y comprende escuchar la palabra de Dios y aceptarla en la forma en que es interpretada por el Espíritu Santo para aplicarla a nosotros mismos. ¿Sí? Es decir, conocer a Dios es mucho más que simplemente algo intelectual. Conocer a Dios implica escuchar su palabra, pero también aceptar su palabra. Y cuando nos dice, cuando se enseña que el conocimiento verdadero de Dios, ¿sí? Tiene que ver con el obedecerle a Él. Segundo, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios, como nos lo revela su palabra y sus obras. Conocer a Dios implica conocer su naturaleza, implica conocer su carácter, ¿sí? Tal como es revelado en la palabra eh, de Dios, en la palabra de Dios. Conocer a Dios implica aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él manda, obediencia. Conocer a Dios significa reconocer y regocijarse en el amor que ha mostrado al acercarse a nosotros y atraernos en esa divina comunión. Es decir, Él nos invita a conocerlo. Él nos invita a relacionarse con nosotros.
Pero ¿cómo podemos conocer entonces a Dios? Bueno, las escrituras nos dicen, podemos conocer a Dios, ahorita hablábamos de la naturaleza, pero somos propensos a malinterpretarla. Podemos conocer a Dios a través de las escrituras, pero también la Biblia dice que podemos conocer a Dios a través de Jesús. Jesús vino a darnos a conocer al Padre. Y las escrituras son testimonio de la palabra. ¿Sí? La palabra escrita es testimonio de la palabra encarnada de Jesús. ¿Sí? Conoce a Dios o conocer a Dios solo a través de Jesucristo, quien es el mismo Dios manifestado en carne. Miren cómo dice Juan 14, 9. Juan 14, 9 y 6. Alguien que me ayude leyendo Juan 14, versículo 9 y versículo 6. Leo, pastor. Hágale, mi hermano. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Gracias, mi hermano. Y el versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús vino a revelarnos y a mostrarnos, a darnos a conocer al Padre, pero no solamente a darnos a conocer al Padre, sino a hacer el camino para conocer al Padre. Conocer a Jesús comprende entonces andar con Él y obedecerle. Sí, miren cómo dice Juan 10, 27. Juan 10, 27. Conocer a Dios, conocer a Jesús, es mucho más que conocerle intelectualmente, es mucho más que conocerle emocionalmente. Conocer a Dios y conocer a Jesús implica obedecerle, al punto en que el mismo texto dice que si no le obedecemos, es una evidencia de que realmente no le conocemos. ¿Sí? 10:27, como dice. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ah, mis ovejas oyen, escuchan mi voz. Yo las conozco, pero hay algo más. Hay una respuesta de esas ovejas. ¿Cuál es? Ellas me siguen. ¿Sí? Ahí mismo, Juan 6:35. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el 17 y 14, capítulo 10, versículos 7 y 14, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías que hacen. Ahora habló de seguir, pero ahora dice, me conocen. Es decir, la voz de Jesús es oída cuando se acepta lo que él afirma, cuando se confía en sus promesas y cuando se responde en su llamado. ¿Sí? La voz de Jesús es oída cuando se confía en sus promesas, se responde a su llamado, ¿sí? Y cuando se acepta lo que él pide. De allí en adelante, Jesús es conocido entonces como el pastor. Y a quienes conocen o a quienes ponen su confianza en él, los conoce como sus ovejas. Conocer a Jesús significa ser salvo por Jesús, ahora y eternamente. ¿Sí? Ahora, apartándonos un poco, ahora para observar lo que hemos dicho, que significa que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, podemos entonces mencionar lo siguiente. Primero, conocer a Dios es un asunto personal, ¿sí? Conocer a Dios es un asunto de trato
personal. Alguien que me ayude leyendo este párrafo que tengo aquí, entre comillas. Es posible tener todos los conceptos correctos en la cabeza sin haber conocido jamás en el corazón las realidades a que los mismos se refieren. Y un simple lector de la Biblia, o uno que solo escucha sermones, pero que es lleno del Espíritu Santo, ha de desarrollar una relación mucho más profunda con su Dios y Salvador que otros más preparados que se conforman con la corrección teológica. Ujú. Es decir, conocer a Dios es más que el conocimiento acerca de Dios. Es un asunto de tratar con Él a medida que se revela a nosotros y de que trate con nosotros a medida que pase el tiempo, ¿sí? Al punto en que podríamos llegar en ocasiones a decir que tal vez alguien que no tenga mucho conocimiento bíblico, pero es una persona que vive llena del Espíritu, es decir, controlada por el Espíritu Santo, puede llegar a conocer más a Dios que alguien que simplemente se preocupa por tener una correcta teología, ¿sí? Y obviamente que esta afirmación hay que explicarla, porque tampoco quiero llegar a extremos de un lado ni del otro, pero tal vez la manera en que podemos resumir esa afirmación es que conocer a Dios está más relacionado con un trato personal que con un elemento meramente intelectual, ¿sí? Podemos tener conceptos correctos de Dios, podemos tener eh, una teología correcta, pero realmente no conocer a Dios, ¿sí? Conocemos sobre Dios, conocemos aspectos de Dios, conocemos elementos de Dios, pero realmente no conocemos a Dios porque no andamos en intimidad con Él, porque nuestra vida de oración es pobre, porque nuestra vida devocional es totalmente pobre, porque realmente no estoy siendo lleno o controlado por el Espíritu Santo. Tengo los conceptos correctos, sí, pero hasta allí, sí, hasta allí. Entonces, el conocer a Dios es, es un asunto de trato, de trato personal, sí. Es más que simplemente algo intelectual. El conocer a Dios es un asunto de compromiso personal, tanto de mente, porque obviamente tenemos que tener un concepto de Dios correcto, porque podemos estar creyendo que estamos adorando a Dios, pero estamos adorando al Dios que nos hemos inventado nosotros en nuestra mente. Es decir, tenemos que tener un concepto correcto de Dios, pero el conocer a Dios también implica un asunto de voluntad, es decir, obediencia. Si la obediencia es resultado y es evidencia de que realmente le conocemos, pero también es un asunto de sentimientos que tal vez, o emociones, es decir, el aspecto que en ocasiones dejamos por fuera. El conocer a Dios, hay un elemento cognitivo, hay un elemento volitivo, es decir, un elemento de obediencia, pero también debe haber un elemento de emoción, de sentimiento. El problema es cuando lo limitamos a un solo aspecto. Entonces, creemos que solo es emoción o creemos que solo conocimiento o solo hacer cosas. Sí, cuando creemos que solo hacer cosas, entonces caemos en el legalismo. Sí, solo hacer cosas. Sí, cuando creemos que solo emociones, fácilmente caemos en el sentimentalismo o en el emocionalismo. ¿Sí? Porque creemos que solo emociones. Pero si creemos que solo conocimiento intelectual, entonces fácilmente podemos caer en el intelectualismo. Y ninguno de esos tres solos
tiene que ver con el conocimiento bíblico de Dios. El conocimiento bíblico de Dios está relacionado con un conocimiento correcto de lo que Dios es, pero también está relacionado con nuestra vida de obediencia, pero también está relacionado con un elemento emotivo. Sí, sí. Miren cómo dice el Salmo 34:8. Y vamos a ir aclarando un poquito eso. ¿Cómo dice el Salmo 34:8 que está allí proyectado en la pantalla? ¿Sí están viendo la diapositiva? Dice, prueben y Ajá. vean que el Señor es bueno. Miren cómo dice el Salmo. El Salmo está invitando al pueblo a algo. No está invitando simplemente a estudiar, sino a qué? A probar, Aguas. a probar, ¿sí? Y a ver. Es decir, prueben y vean. ¿Qué cosa? Un elemento acá, Que el Señor es bueno. que el Señor es bueno. Ajá. Cualquiera que sobre la base de las experiencias religiosas dice, lo conozco, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso según la Biblia y realmente no tiene la verdad. Miren cómo dice Juan 1, 2, primera de Juan, perdón, 1, 2 al 4. Primera de Juan 1, 2 al 4. Entonces, conocer a Dios está relacionado con un concepto correcto sobre Dios a través de las escrituras, pero no podemos quedarnos allí, porque si nos quedamos allí, entonces eso se llama intelectualismo. Tenemos que avanzar y ir más allá. Conocer a Dios implica también una vida de obediencia a su palabra, ¿sí? Al punto en que yo puedo decir que conozco a Dios, pero no vivir una vida de obediencia y lo que estoy manifestando es que realmente no lo conozco. Pero también conocer a Dios implica también un elemento emotivo, ¿sí? Un aspecto emotivo. Y tal vez es el aspecto que en ocasiones nosotros, para no caer en el emocionalismo, como que dejamos eso a un lado, pero la Biblia nos lo muestra. 1 Juan 2, 4. ¿Cómo dice 1 Juan 2, 4? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Creo que ahí no hay para dónde. Ese texto solito no necesita interpretación. Eso está claro. El que dice yo lo conozco, pero no vive una vida de obediencia a su palabra. Ahora, es claro y creo que nosotros como creyentes y como seres humanos nunca vamos a obedecer perfectamente a Dios, pero sí podemos obedecer sinceramente a Dios. Entonces, aquel que dice yo le conozco, podría ser de manera intelectual o de manera simplemente experiencias religiosas, ¿sí? Aquel que dice yo conozco a Dios, pero vive una vida lejos, realmente no le obedece. Según Juan, ¿qué es? Según Juan, ¿qué es esa persona? Según el texto que acabamos de leer, Una persona mentirosa. es un mentiroso, ¿sí? El que dice yo le conozco, pero realmente vive en desobediencia, sí, no le obedece. ¿Qué es? Es un mentiroso. De pronto puede tener un concepto, ojo, intelectualmente puede tener un concepto correcto de Dios, posiblemente puede tener un concepto correcto de Dios, pero su vida vive lejos de eso y está evidenciando que realmente no hay un verdadero conocimiento de Dios, porque un verdadero conocimiento de Dios debe llevarnos a una vida de obediencia. Ahí mismo en Juan, bueno, en el versículo 9, dice el versículo 9, el que dice que está en luz y odia a su hermano, ya lo coloca de una manera mucho más práctica, que odia a su hermano, está todavía en tinieblas, ¿sí? Ojo, odia a su hermano. ¿Qué dice? Está en tinieblas. ¿Ah? Versículo 11. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas.
y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Y allí mismo en el 3:6 dice, eh, todo aquel que permanece en él no peca. No peca en el sentido de que no vive en el pecado. No significa que no vamos a pecar ocasionalmente, claro que sí, pero no se deleita, no se queda allí, no vive en el pecado. ¿Sí? Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Es decir, el conocimiento de Dios es irreconciliable con una vida abiertamente pecaminosa. ¿Sí? Es irreconciliable al punto en que para Juan, si yo vivo una vida abiertamente pecaminosa y digo que conozco a Dios, Juan dice, en realidad no le conoce. Eso es falso. ¿Sí? Conocer a Dios es una relación emocional también, además de intelectual y de la voluntad. Y no podría ser una relación profunda entre una persona si no fuera así. ¿Mm? Dios es una persona, no es un objeto que simplemente lo conocemos de manera intelectual. Dios es una persona que también el conocimiento de Dios hay un elemento emocional, pero lógicamente también hay un elemento eh, de la voluntad, es decir, de la obediencia, de la obediencia, ¿sí? Si hay alguna pregunta, algún comentario alrededor de esto, me gustaría escuchar. Son las 8. 5 minutos más y terminamos. ¿Algún comentario? Tercero, conocer a Dios. Bueno, aquí tengo otra diapositiva. El creyente se regocija cuando su Dios es honrado y vindicado y experimenta la más penetrante angustia cuando se ve o cuando ve que Dios es despreciado. Hechos 11:23. ¿Sí? Hechos 11:23. ¿Sí? Tercero, conocer a Dios es un asunto de gracia. Y creo que eso también debemos tenerlo en cuenta. Es una relación en la que la iniciativa parte invariablemente de Dios. Solo podemos conocer a Dios porque Dios por su gracia se nos ha revelado y porque Dios por su gracia se nos ha acercado. Porque Dios por su gracia, podríamos decir, nos ha atraído a Él, porque Dios por su gracia nos ha escogido, porque Dios por su gracia se nos ha mostrado a nosotros, se nos ha revelado a nosotros, porque Dios por su gracia sí lo quiere, ¿sí? Y así debe ser, porque Él está totalmente por encima de nosotros. Y por cuanto hemos perdido por completo todo derecho a su favor al haber pecado. No tenemos ningún derecho al favor de Dios. No tenemos ningún derecho a las bendiciones de Dios. No tenemos ningún derecho realmente. Lo que nosotros merecemos es la muerte según Romanos y según las Escrituras. Y por su gracia, Él entonces se ha acercado por su gracia, Él se ha dado a conocer por su gracia, Él se nos ha revelado. No es que nosotros nos hagamos amigos de Dios realmente. La verdad es que Dios se hace amigo de nosotros, porque es Él el que siempre tiene la iniciativa, haciendo que lo conozcamos mediante el amor que nos manifiesta. Mire cómo dice Gálatas 4:9. Ya con esto voy cerrando. Gálatas 4:9. Dice así. Dice, pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿sí? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sí? Es decir, no es que nosotros nos acercamos a Dios, la verdad es que Dios se acerca a nosotros. Conocer, cuando se emplea con respecto a Dios de esta manera, es un vocablo que expresa gracia soberana, que indica que Dios tomó la iniciativa de amar
Dios tomó la iniciativa de elegir, Dios tomó la iniciativa de redimir, Dios tomó la iniciativa de llamar, Dios toma la iniciativa aún hasta de preservar. Es evidente que parte de lo que quiere decir es que Dios nos conoce plenamente, perfectamente, ¿sí? Aunque nosotros no podemos conocerle a Él plenamente y perfectamente. Aquí el conocimiento que tiene Dios de lo que son suyos está asociado con sus planes de misericordia. Es un conocimiento que comprende afecto personal, acción redentora, fidelidad al pacto, protección, providencia para con aquellos a quienes Dios conoce. ¿Sí? De esta manera terminamos. Conocer a Dios entonces eh, tiene que ver con un asunto personal, un trato personal. Conocemos a Dios a través también de nuestra relación con Dios. Conocer a Dios es un asunto de compromiso. Conocer a Dios debe llevarnos a un compromiso de obediencia, pero también conocer a Dios es un asunto de gracia. Sí, le conocemos por su gracia. Se nos reveló por su gracia, se nos ha acercado por su gracia, nos llamó por su gracia, nos escogió por su gracia y aún hasta podemos perseverar, ¿sí? Por su gracia, por su gracia, ¿sí? Muy bien. Preguntas, comentarios. Y por todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Bueno, creo que eso es parte de la obediencia. El conocer a Dios debe llevarnos, claro que sí, debe llevarnos a una vida de obediencia y esa vida de obediencia debe reflejarse también en un servicio sincero, en un servicio sincero, en servir a los demás, en servir al Señor. Ujú. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta antes de orar? Aquí hay en el chat algo, vamos a ver qué dice allí. Creo que alguien escribió algo en el chat. No aparece nada. Ya. No, este es Elsa que está teniendo problemas allí con el internet. Muy bien, oramos entonces. Oramos entonces. Próxima semana, Dios mediante, entramos a la lección 4. La lección 4. Entonces, vamos a hablar de el único Dios verdadero. Y vamos a hablar un poco sobre por qué una imagen o por qué Dios prohíbe las imágenes. Sí, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque uno de los mandamientos es no te hagáis imágenes. Y porque una y otra vez en el Antiguo Testamento se nos habla de las imágenes. Vamos a hablar un poco del peligro de la idolatría, ¿sí? Del peligro de la idolatría, ¿sí? Entonces, oramos y damos gracias al Señor por el día de hoy, ¿sí? Voluntariamente alguien que desee orar. Padre, te Amado damos Dios, gracias. Padre Celestial, Continúe, mi hermana, continúe. amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor una vez más por tus cuidados y por la protección que has tenido con nosotros. Gracias, oh Dios, por tus mensajes, por tus enseñanzas, Señor, por las personas, los acontecimientos y los lugares que usas, Señor, para hacernos crecer, Señor, espiritualmente, para darnos a conocer una parte de ti, oh Dios. Gracias por permitir que tengamos una relación directa contigo, Señor. Y gracias aún más, oh Dios, porque tienes cuidado día a día de nosotros, aun cuando no lo merecemos, Señor. Una vez más, oh Dios, queremos poner este día que ya pasó y esta noche que aún no termina, oh Dios, en tus manos. Y queremos rogarte, oh Dios, que sigas tú allí haciéndonos crecer espiritualmente a todos los presentes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos la próxima semana, Dios mediante.